Bien, dejo la palabra a Francisco Estevez, profesor titular en la Universidad de Málaga, y encantado de volver a verte. Gracias por estar aquí, entre comillas, con nosotros y nosotras. Le dejo la palabra a él con su comunicación de poéticas y éfrasis entre Silverio Lanza y Gómez de la Serna. Cuando quiera, Francisco. Muy buenos días, ¿se me escucha bien? Sí. En primer lugar, agradecer a la coordinación de este congreso la magnífica mañana que se está desarrollando. Intentaré ser breve al ser el último y no abusar de la confianza que me dispensan. Muy bien, son varias las... Un momento que ponga el... Oh, ahora. Son varias las inspiradas páginas de la poliédrica obra de Ramón Gómez de la Serna dedicadas a su admirado amigo Silverio Lanza. Más allá de otros retratos en los que compareció el solitario de Getafe, como se suele conocer, la reconstrucción ramoniana, esa escritura cocodrilesca, desvela una simbólica éfrasis que desvela y confirma detalles de poética de Juan Bautista Amorós, Silverio Lanza, y el genial narrador. Silverio Lanza es el narrador que construye Juan Bautista Amorós. La iluminación crítica, con su fina sensibilidad, de Gómez de la Serna, permite superar las orillas de ese experimento alocado, del radicalismo de su morada y de la soledad consciente, del genio consciente, en las que ha quedado quizás orillado, esquinado y algo polvoriento la obra de ese gran lateral que es Silverio Lanza. Muy bien, pues comienzo. Hoy como ayer, la literatura del día se nutre de muy diversas calidades, desde las glorias efímeras para consuelo de lectores comodones a algunas joyas que pasan de cuando en cuando a hurtadillas, casi de soslayo. Entre medias queda todo un amplio carrusel de medianas obras y textos a la moda de los tiempos, amén de una impenitente hojarasca que desborda la mesa de novedades en cualquier librería. Con mayor o menor profesión, confiamos en que la excelencia salga a flote y lo acartonado se hunda en el piélago del olvido. Sin embargo, no debemos confundir los ajustes del canon literario, ese incontestable crítico que es el tiempo, con la historia efectiva de antaño, porque en el desentrañamiento de lo caduco y del caduco valor de ciertas obras y figuras del ayer nos va buena parte de la comprensión del pasado de una cultura y en buena medida también parte de lo que somos en la actualidad. Bueno, tal afán es la misión prioritaria de la historia de la literatura cuando la acompaña una crítica sensible y guiada siempre por una teoría que tenga unos mimbres sólidos. Bueno, semejante introito para subrayar que para su desgracia y peor aún nuestra miseria de las letras en español, Juan Bautista de Amorós y Vázquez de Figueroa, conocido por Silverio Lanza, es hoy día un nombre sepultado en el anonimato de la historia. El burdo eco de un par de líneas o la limosna de 4 palabras es el pago que recibe este escritor en los manuales literarios, a pesar de valedores como Alejandro Saba, quien le dedicara en su criadero de curas, cito, a Silverio Lanza, en desagravio de la estupidez de casi todos y como homenaje de admiración. O que el propio Juan Ramón Jiménez, que perfilara su estampa en el imperecedero libro Españoles de Tres Mundos. Muy bien, y a pesar de todo el reconocimiento como gran maestro que tuvo la mal llamada o todavía hoy llamada generación del 98, quiero decir, a todos los grandes escritores españoles del gozne de siglos, que le tuvieron como un referente. Bien, a su vez, Ramón Gómez de la Serna recuerda en unas páginas tituladas In Memoriam de Silverio Lanza, publicadas en 1918, cómo Azorín
desde la atalaya que se había construido ya a Zorín, pontificaba Santos Álvarez, Ganivet, Silverio Lanza. He aquí las figuras más interesantes de nuestra literatura. Bien, son las cuartillas ramonianas, son una estima sincera al gran amigo y maestro, pero además agradecimiento por la defensa proporcionada en la polémica suscitada tras el discurso que enunciara Ramón en 1908, el concepto de la nueva literatura en el Ateneo de Madrid, que como ustedes saben le puso en el candelero. El trazado es quizás el trazado más completo y real de la biografía de Silverio Lanza, que proporciona. Bueno, en, en las páginas liminares del rastro también lo recuerda, e incluso en Auto Moribundia. En las páginas iniciales del rastro encontramos un franco elogio de Silverio Lanza. Recuerdo, ningún lema mejor para este libro que la reimpresión de este comentario que puso él como padre las palabras del hijo, para realzarse. Honor a aquel anciano previsor, lleno de seriedad en la tragedia y de originalidad en la lobreguez de su pueblo y de su siglo, tan olvidado ya su primer aniversario, como quien inició a la chita callando las grandes desavenencias, las grandes disociaciones que imperan. Bien, claro, algo que unió íntimamente y que aunó rápidamente la vibración, más allá de la amistad. Quiero decir, en las elecciones efectivas, ¿no? En una vibración similar a Ramón Gómez de la Serna y a Silverio Lanza, fue su adoración por el rastro y por ese fetichismo tan particular por los objetos. Bien, quizás la voz más autorizada para bocetar a Silverio Lanza fuera de Pío Baroja, quien rápidamente la unó sin ambajes a la línea ácrata, en una semblanza que trazó sobre el autor para la revista Alma Española. Les cito: ¿y este hombre qué es? ¿Es un literato? ¿Es un filósofo? Sobre todo, y por encima de todo, es un pensador de una originalidad violenta, de una independencia huraña y salvaje. Es el más anarquista de todos los escritores españoles contemporáneos. Bueno, este artículo de Pío Baroja le provocó gran enfado a Silverio Lanza. Claro, lo que le enfadó es una descripción, una mala frase que tuvo ahí Baroja sobre la casa de Pío Baroja, de Silverio Lanza, porque el artículo es, es todo un piropo, vaya. Bueno, en cualquier caso, la frase lapidaria como anarquista es justificada si uno conoce los pocos datos certeros que tenemos de la biografía de Amorós. Apenas está en su obra fundamental que publicara o que rescatara Juan Manuel de Prada, una nota. En la época también hizo unas notas José Cela para un monográfico, y después la biografía que proporciona Domínguez Rodríguez. Bueno, como fuera, a sabiendas de todo el talento literario de Andrés Amorós, de Silverio Lanza, se alejó radicalmente con el paso del tiempo del público, yendo abiertamente en contra de toda una tradición y de toda medida y de toda regla, como nos advierte Pío Baroja. En la conciencia de su escritura habría camino por otro lado más acorde con su espíritu y su poética. En definitiva, y por decirlo con certera frase, la filosofía de Lanza es una forma pintoresca de un nihilismo trascendental. El propio Silverio Lanza ya se había descolgado con gracejo y lo había confirmado. Les cito: yo soy anarquista porque deseo
la falta de todo gobierno basado en el caciquismo. Y como esto es indispensable mientras influyan en la política gente sin instrucción, sin educación, sin responsabilidad moral o material, sin civismo y sin conciencia de sus actos, soy anarquista circunstancial para todos los partidos demócratas. Y en España no hay políticos, incluso los carlistas, que no prediquen con buena o mala fe una democracia que no mejora nada, ni en las condiciones morales, ni en las materiales de los electores infravertebrados, y que solo beneficia a los caciques y a sus protegidos. En esencia, soy anarquista porque armonizo el individualismo con el colectivismo, mediante la resobada frase, todos para uno y cada uno para todos, con que niego la ciudadanía de quien no se sacrifica por todos, sociedad, Estado, y niego el Estado que no se sacrifica por cada individuo. Desde que admito la sociedad, admito su gobierno, su forma de gobierno y su personal gobierno, pero quiero el gobierno dirigido por la aristocracia intelectual, formada por la aristocracia del saber, del trabajo y de la virtud. Bien, semejante mirada es la que tiempo después continúa, a veces por contraste biográfico, Ramón Gómez de la Serna, quien siempre estuvo instalado en la modernidad cultural, desde su educación, representando como nadie el permanente cambio de la urbe. Y debía sentirse el propio Ramón interpelado fuertemente por este anacoreta que se autoexilia de Madrid al por entonces pueblito que era Getafe, eh, que era la antigua, tradicionalmente era la antigua posta para los caballos antes de llegar a Madrid, donde apeaban. Bien, le debía de llamar la atención por una extravagancia que era casi incapaz de emular. Bien, ya digo, era un extravagante de toda forma, norma y regla, más allá de lo político, y hay plena expresión de ello en la literatura de Silverio Lanza. Bien, también muy gustoso por los nuevos medios, como la expresión en la radio o en el cine. Por ello hay un alineamiento estético y más comedido en la línea política, pero en efecto la profesionalización del escritor en España se iba gestando durante todo el último cuarto del siglo XIX, de tal forma que un joven Ramón Gómez de la Serna, tras su elección como secretario de la sección de literatura del Ateneo, en 1908 recordaba: así se comienza, me dijo mi padre, y yo me vi ya alguien por un camino que no me acababa de gustar. No quería nada escalafonado, y aquello era como encontrar en el escalafón de la literatura. Quiero decir, aquí encuentra Ramón, pertenece estéticamente, moralmente, a esa voluntad de no asumir las reglas, pero la profesionalización de la escritura se la exigían y le llamaba poderosamente la atención cómo alguien todavía podía conseguir escribir gran obra siendo una anacoreta. Bien, ya antes también el propio Ramón, en 1905, redactaba el prólogo de Entrando en Fuego, perdón, con una evidente función de tarjeta de presentación para la vida política. La revista social y literaria Prometeo, que surgió en 1908, como ustedes saben, que la financió su padre, Javier Gómez de la Serna, ansioso de escaño político, y en la que escribía bajo el seudónimo de Ángel Laguna en esa sección de política, ¿no? Era un claro apoyo a la actuación del bloque contra Maura, donde Gómez de la Serna colocará, en cierta manera, su reputación como intelectual. La nota de Heraldo de Madrid, en la que anuncia la fundación de la revista, no deja lugar a dudas. Prometeo, así se titula una nueva revista, dirigida por el elocuente orador y notable jurisconsulto don Javier Gómez de la Serna. Esta nueva publicación responde a un noble y levantado propósito, el de mostrar a los lectores el vigor del intelectualismo español con francas evoluciones hacia la izquierda. Bien, es rápido
el alejamiento de Gómez de la Serna de la política desde que toma las riendas de la revista Prometeo. Y son clásicas las declaraciones apolíticas posteriores en libros como Pombo. A Amorós, a Silverio Lanza, sin embargo, se le conoce solamente un posicionamiento, pues apadrinó la firma de un manifiesto en apoyo del joven Alfonso de Borbón. Si bien la crítica política estuvo siempre en punto de boca, como es el claro ejemplo de la sátira política, noticias biográficas del exclamadísimo señor Marqués del Mantillo, del 89, que encubre una fuerte crítica al gobierno de Sagasta. Y también por reseñar los cuentos políticos, que es una de las grandes obras de Silverio Lanza, de 1890. Allí el constante arabesco humorístico, las fuertes elipsis, la carga satírica, el alejamiento de la sociedad, fueron notas de estilo profundamente atractivas para Ramón Gómez de la Serna, que unas notas redactadas por ese misántropo que fue Silverio Lanza, que le convierten en todo un aristócrata ácrata. Es la imagen que trasluce precisamente Ramón Gómez de la Serna. Les cito: Silverio Lanza fue, de un modo entrecortado, un poco atrabilario, rudo y algo informe, el precursor, el revelador, quizás un poco involuntario y quizás muy fatal de la nueva libertad literaria. A continuación, el poliédrico Ramón acentúa el año de publicación de la primera novela de Juan Bautista Amorós, El año triste, que fue allá por el 83, y que considera un texto violento frente a ese año tan resignado. Los adjetivos son ramonianos y no le resultarían lejanos a los pensadores anarquistas soñadores de dinamitar ese orden actual de las cosas. Se entiende, lógicamente, el deseo del escritor, que se veía a sí mismo con un ramonismo unipersonal. El sentar un precedente, al menos en su profunda heterodoxia. Los elogios se suceden sin escatima por parte de Ramón y tienen a su amigo por el verdadero sucesor de Larra, ni más ni menos, y también el verdadero sucesor de Goya. Como ven, lo que está construyendo es toda una tradición literaria, estética, en la que se quiere perfilar y encajar también Ramón. A continuación recupera un propio autorretrato del propio Silverio Lanza, que dice así: mi frente es una frente estrecha, plana, rectangular, que parece una tablilla anunciadora sin ningún anuncio. Bien, sin embargo, Gómez de la Serna acota este autorretrato de Silverio y dice: la tozudez de sus ideas, a pesar de esos hombres desvergonzados que pegan su candidatura en las esquinas deshonrando las fachadas. Es decir, lo que está remarcando aquí es el anticipo genial que realizó en un momento Silverio Lanza del cubismo y que recuerda la clara forma de defender el modernismo que tuvo Silverio Lanza. Dice Gómez de la Serna: mis predecesores y mis coetáneos hacían arte para que les entendiesen y les admirasen los brutos, y vosotros hacéis arte para que lo entiendan y la admiren los artistas. En arte habéis prescindido de los bestias, que forman la mayoría del censo electoral. Habéis prescindido de la democracia, os habéis aristocratizado. Bueno, rebelde y atrabilario, se le antoja el espíritu libre de Amorós, de Silverio Lanza, al escritor del Rastro. No en vano colaboró en la revista Electra, y declara vindicación combatista y también con flecos anticlericales desde su cabecera homónima, ¿no?, con el famoso drama galdosiano. A cargo de la revista estuvieron Valle Inclán, Maeztu, Villaspesa, ¿no?, y Manuel Machado.
Entre sus colaboradores se contaban Juan Ramón Jiménez, Darío, Luis Bello, Pío Baroja y el Silverio Lanza, por supuesto. Bueno, tras una detenida y puntillosa descripción física en la valoración de la obra por parte de Ramón Gómez de la Serna, entra a remarcar algunos desacuerdos que tiene con la autoridad estilística de Silverio Lanza. Dice, y voy terminando ya, en su odio, el que Quevedo tenía por los corchetes, por las rondas de noche, por todo sicario, la rendición de Santiago no es más que una novela contra el mal polizante. En esos tabucos dice en una ocasión, hablando de las chilatas, que no se cierra la autoridad, sacaba el suelo por prender y el sobresueldo por dejar hacer. La vil policía, titula otro capítulo. Los infravertebrados los llaman en otra ocasión. Y uno de sus cuentos preferidos era ese que se titula La evolución de la materia y en que se cuenta la génesis del polizonte. Yo, para fomentar esa santa indignación que se debe sentir, la indignación del hombre libre contra esas gentes, he escogido algunos de sus mejores capítulos sobre el mal polizante. Bueno, las muestras del profundo nihilismo burlón de Silverio Lanza son claramente manifiestas por Ramón Gómez de la Serna, que dice: soy tan amante de la sociedad a la que estoy completamente agradecido que mi mayor placer sería que la enterrasen en mi ataúd. En otro momento observa Ramón gruesas exclamaciones de Silverio. ¿Cómo nos suicidamos? Dice un artículo sobre los males de España, sobre sus impericias, sobre Marruecos. ¿Cómo nos suicidamos? Ha sido la exclamación más fuerte y más verdadera que he leído después de Larra. Bueno, según la novela Noticias biográficas del exclamadísimo señor Marqués del Mantillo, Gómez de la Serna apunta que es invento y es una de las obras más extensas de tipo político de nuestros días. Y que allí descubre Silverio Lanza la ignorancia de todo un tirano. Bien, entonces Silverio Lanza lo que intenta calificar en su retrato es como a Silverio Lanza como un pensador, como un libre pensador. Y Ramón va limitando el pensamiento político de su amigo con muy poquillas puntillas. Es un prurito biográfico el de Ramón, con evidente sesgo político hacia la Gracia, atribuyéndole también alguna graciosa anécdota. Bueno, no quiero abusar mucho de su confianza y del tiempo, solamente destacar una última idea. Pocas veces la mirada de un joven escritor embelesado frente a un maestro anciano han construido a su antojo una idea forjada, como en el caso de Silverio Lanza, y ha construido con esa mirada caprichosa, festiva y paradójica que tiene Ramón Gómez de la Serna. Hay que recordar que toda la escritura de Ramón Gómez de la Serna, como él defendió, es siempre autobiográfica. Entonces, la construcción biográfica de Silverio Lanza también actúa como un juego de espejos en los que podré adelantar, si se recogen estos trabajos por escrito, lo que aquí no he podido decir, las notas de poética que comparten ambos autores. Muchas gracias por su tiempo.